Bueno, voy siguiendo con el apuntecito. Por ahí hago videos más cortitos para que no sea tan cansador, porque no debe ser muy divertido ponerse a mirar estos videos, pero bueno, trato de hacerlo lo más explícito posible. Vuelvo. Sistema de coordenadas cartesiana ortogonal, ya lo habíamos visto. Dejo el mismo dibujito que teníamos, ¿sí? Un punto P, ahí se va a formar el vector posición. Vector posición nace desde el origen, ¿sí? Desde el punto 0, 0 o desde el punto O, que lo habíamos llamado, ¿sí? Hasta un determinado punto que puede ser cualquiera, ¿sí? Nosotros en este caso, como lo llamamos igual que en el apunte, punto P, ¿sí? Bien, nosotros ya habíamos visto entonces que ese vector OP, acá podíamos determinar el vector OA, ¿sí? Que iba verticalmente hasta el punto P, y el vector OB, que iba con la misma dirección y el mismo sentido que J, ¿sí? Obviamente multiplicado varias veces, porque J es un versor, ¿sí? Entonces, de ahí habíamos sacado que OA era igual a XP. XP en realidad es un número, ¿sí? Este XP es un número que justamente está en el eje X, ¿sí? Nosotros acá, como estamos hablando en general, no le damos un valor, pero sí sabemos que es un número, al igual que IP, ¿sí? Solo que IP está en el eje Y o en el eje de las ordenadas, o en este caso va a estar asociado al versor J, que le va a dar la dirección y el sentido, ¿sí? Pero este XP y este YP, fíjense que la P chiquita abajo tiene que ver porque están asociados al punto P, ¿sí? Si nosotros al punto le hubiésemos llamado M, serían XM y M, ¿sí? Esa es una cuestión más de todo de notación. Bien. Por otro lado tenemos, nosotros ya vimos suma de vectores, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta este vector OP, podemos decir que es la suma de OA. Si lo hacemos por el método del paralelogramo, ya los tenemos ubicados porque OA y OB tienen los orígenes en común, y tendríamos ahí la suma, que la suma de OA más OB nos da OP, o si es por el método del polígono, nos quedaría OA hasta acá, y esta rayita que yo acá marqué de puntitos, tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, o sea que es igual al vector OB, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las dos formas que lo sumemos, obtenemos por resultado a OP, ¿sí? Entonces sabemos que el vector posición que estamos trabajando, que es OP, lo podemos escribir como la suma de OA más OB. A su vez, sabíamos que el vector OA lo podemos escribir, o sabemos que el módulo de ese vector, el módulo en realidad también al estar asociado al versor Y le va a dar dirección y sentido. OA lo podemos escribir como XP de Y más OB lo podemos escribir como IP de J, ¿sí? Bien, entonces, a partir de esa asociación que hacemos, obtenemos esta expresión, ¿sí? Que yo la voy a marcar un poquito acá, ¿sí? Esta expresión del vector posición OP, que la llamamos expresión canónica o cartesiana. Cualquiera de los dos nombres va a estar bien, ¿sí? Esa es nuestra expresión. Después, yo ahora sigo un poquito explicando y después lo vamos a ver con un ejemplo, y van a ver que siempre el ejemplo nos clarifica bastante, ¿sí? Antes de ir al ejemplo, termino con la explicación, ¿sí? Siguiendo el apunte, nos dice que los vectores OA y el vector OB son las componentes vectoriales de OP. ¿Por qué son componentes vectoriales? Porque en realidad son dos vectores que, sumándolos, yo obtengo OP. A partir de ellos dos puedo obtener OP, ¿sí? Entonces, OA, que lo teníamos acá, y OB, que son vectores, ¿sí? Esos ahí van a ser, lo voy a escribir en negro por las dudas para que se note bien, van a ser las componentes vectoriales, en este caso, de OP, ¿sí? Si nosotros después vamos a ver en algunos ejemplos,
vamos a ver que van a ser las componentes vectoriales del vector que estemos trabajando, del vector posición que trabajemos, ¿sí? Entonces, OA y OB, siempre acuérdense que OA está sobre el eje X y OB está sobre el eje Y, ¿sí? Eso no hay que olvidarse. Siempre están, digamos, dentro de las rectas que forman el sistema de coordenadas. Están contenidos en esas dos rectas. Bien. Después nos dice que XP y YP, en este caso acuérdense P porque estaban asociados a ese vector, estas acá, vamos a hacer flechitas para abajo, van a ser las componentes escalares. Componentes escalares. Recuerden que ya se los había dicho antes también que siempre que hablamos de escalares hablamos de números, ¿sí? Esta XP y esta YP o IP son números. Nosotros como acá lo estamos diciendo en general, estamos hablando en general en un lenguaje bien propio de la matemática y en este caso de los vectores, son letras, ¿sí? Pero ahora vamos a ver un ejemplo y van a ver que esos en general, o sea, en sí, son numeritos. Por eso son componentes escalares, ¿sí? Siempre que hablamos de escalares, hablamos de números. Bien, doy vuelta a la página, por las dudas para que me vayan siguiendo, ahora doy vuelta a la página 19, ¿sí? Nos dice acá, en símbolos, siempre trabajando con este ejemplo, ¿sí? Nos dice, en símbolos, este vector OP lo podemos llamar, esto si se acuerdan que lo trabajamos en otras ocasiones, seguramente en otras materias lo han trabajado también, esto se llama par ordenado, ¿sí? Par porque tengo dos componentes, ordenado porque siempre primero está el que corresponde al eje X o al de las abscisas, segundo el que corresponde al eje Y o de las ordenadas, ¿sí? Ojo con esto y después abajo se los aclara también. No es lo mismo que poner esto. En realidad las gentes, ¿sí? Esto es un punto. El punto P que tiene esas coordenadas. Y esto es un vector. Me está diciendo OP con la flechita arriba, ¿sí? Ojo que no es lo mismo, ¿sí? Bien, les leo un poquito para aclarar algunas cosas y que quede bien redondeado. No sé si ya vamos al ejemplo. Nos dice, queda establecida una correspondencia biunívoca, ¿sí? Un ida y vuelta, una correspondencia de ida y vuelta, entre los puntos del plano, ¿sí? Cualquier punto del plano, y los pares ordenados de reales que caracterizan dichos puntos en el sistema de referencia, ¿sí? Entonces este par ordenado queda en correspondencia con cualquier punto del plano. Y también una correspondencia entre estos puntos y los vectores posición con extremo en esos puntos, ¿sí? Ese punto va a quedar en correspondencia con el vector posición, ¿sí? Ya que el punto P, justamente el vector posición o P, sabemos que vector posición va a tener origen en O, y P va a ser el punto que lo va a determinar, que nosotros vamos a necesitar esas coordenadas del punto P para determinar el vector posición OP, ¿sí? Bien, después no hay mucho más. Sí, por ahí acordarse de diferenciar bien. Si yo escribo P, X, Y, estoy diciendo un punto, ¿sí? Esto es un punto del plano, de un plano, que lo puedo, esas coordenadas X y Y me sirven para poder ubicarlo dentro del plano, ¿sí? Ahora, si yo me refiero al vector posición OP, ¿sí? Ahí el ser vector va a tener la flechita arriba y voy a poner que es igual a un X y a un Y, que van a ser iguales, ¿sí? Por ejemplo, si el punto P, bueno, después ya les voy a mostrar un ejemplo. El punto P tiene unas determinadas coordenadas, el vector posición OP va a tener esas coordenadas, ¿sí? Pero en este caso estoy hablando de un punto, en este caso estoy hablando de un vector, ¿sí? Como para que tengan en cuenta por ahí un poquito la notación. Y lo último que nos dice, que se llaman ejes coordenados, ¿sí? Nosotros ya los conocíamos.
a las rectas que pasan por O y tienen la dirección de los vectores y del vector j, ¿sí? Dirección, o sea, el vector, tanto el vector y como el j están contenidos dentro de esas dos rectas, ¿sí? La recta que contiene el vector y la podemos llamar eje de las abscisas o eje de la x, y a la recta que contiene al versor o vector j lo vamos a llamar eje de las ordenadas o eje de las y, ¿sí? Bien, eso es todo lo que sería de teoría. Ahora les voy a mostrar mediante un ejemplo esto mismo que estuvimos hablando, ¿sí? Fíjense, yo acá dibujé otro sistema cartesiano de coordenadas, ¿sí? Y le puse numeritos como para dar ejemplos, ¿sí? Porque acá solamente trabajábamos con letras. También elegí un punto P cualquiera, en este caso el punto, ¿sí? Punto P de coordenadas 3, 4. El 3 siempre corresponde al eje de las X o de las abscisas. El segundo componente siempre corresponde al eje Y o de las ordenadas, ¿sí? El punto P. Si yo tendría que escribir al vector posición OP, voy a utilizar esas mismas coordenadas, ¿sí? Este 3 va a ser mi XP, este 4 va a ser mi Y o YP, ¿sí? ¿Quiénes eran estas? Las componentes escalares. Componentes escalares del vector OP van a ser 3, 4, ¿sí? 3 correspondiente al eje X, 4 correspondiente al eje Y, ¿sí? Bien, fíjense que esto es, si vemos todas estas letras, quizás nos choca un poco, ¿sí? Pero acá lo tenemos mucho más fácil. Por último, si quisiéramos hacer la expresión canónica cartesiana de este vector OP, que yo tomé como ejemplo, podríamos decir, ¿quién era nuestra XP? 3. Entonces voy a decir 3 por I. Acuérdense que este por ahí no es necesario escribirlo, se supone que si están juntitos hay una multiplicación. Más 4J, ¿sí? Esta acá sería nuestra expresión canónica o cartesiana de este ejemplo que dimos nosotros, ¿sí? Bien, creo que nada más. Fíjense que acá OP, si tengo 3 veces I, el versor I, módulo 1, lo hago 3 veces, llego hasta acá, ¿sí? Entonces yo sé que el vector posición OP va a llegar en X hasta I. Podríamos trazar una rectita de puntos para todos lados. Por otro lado, tengo que al versor J lo tengo que multiplicar 4 veces, ¿sí? Entonces 4 unidades va a llegar hasta acá. Ahí voy a trazar liñita de puntos, donde se cortan esas dos liñitas que yo hago, ahí va a ser el extremo del vector OP, o puedo encontrar de esta forma el vector OP, que es un vector posición, que tiene origen en el origen de coordenadas, ¿sí? Siempre, y va a tener extremo en donde nos indica esta expresión que nosotros encontramos, que es justamente el punto P, con coordenadas 3, 4, ¿sí? Bien. Creo que nada más por el momento. Cualquier cosa saben que siempre estoy a disposición.